¿Qué tal? Muy buenos días. Pues estamos en nuestra cuarta jornada interseccional, ahora desde el tema de la discapacidad. Recuerden que dentro de nuestra política de cero violencia y discriminación hemos generado estas jornadas a lo largo del año y las seguiremos repitiendo con los diversos temas que nuestra política de cero violencia y discriminación atienden, ¿no? Esto con la intención de seguir informando y formando a los futuros egresados, no solamente de UNIPAC, sino de quienes quieran tener acceso a la información. Y bueno, hoy nos acompaña la maestra Citlali González Rodarte, que ha trabajado muchísimo tiempo con temas de discapacidad y que hoy nos va a compartir algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, la charla de hoy precisamente es el ABC de la discapacidad. Gracias, Citlali, por aceptar la invitación y bienvenida a UNIPAC, como siempre, es tu casa. Gracias, muchas gracias. Así me siento como en casa. Y la verdad es que es un placer poder estar el día de hoy con ustedes, sobre todo porque este tema de discapacidad me parece que conforme pasa y avanza la ciencia y avanza la tecnología, aún seguimos en deuda con la capacitación, la actualización de estos temas tan importantes que no son tan ajenos a nosotros, que a veces parecen ajenos, pero que no nos damos cuenta que están siendo parte de nuestro sistema, ¿no? Entonces, simplemente, como bien dices, ha habido cambios en la cuestión de terminología, le tenemos miedo a hablar a veces de la discapacidad, pero sobre todo creo que dentro de estos temas también dejamos de ver mucho a la persona y nos enfocamos en la discapacidad, en lo que no puede hacer. Y pues ellos, las personas con discapacidad, tienen mucha información valiosa que nos pueden ayudar a nosotros a poder generar un entorno con mayor facilidad de accesibilidad, ¿no? Entonces, pues, si nos vamos a la definición que nos otorga la OMS, dice que pues es una deficiencia física, sensorial, cognitiva, que impide que la participación plena de las personas por medio de la accesibilidad, por lo cual este término de discapacidad nos lleva a una falta de, ¿no? A que algo está mal, que algo no es suficiente para que las personas puedan acceder y tener una vida plena dentro de la sociedad. Sin embargo, también tenemos que rescatar esta parte donde esta accesibilidad muchas veces o el grado de discapacidad va más allá por las faltas de plataformas de accesibilidad que existen en nuestro sistema de trabajo, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema social y político. Hablando de la discapacidad, tenemos diferentes formas de discapacidad y las discapacidades pueden ser de nacimiento o también pueden ser adquiridas y estas pueden ser permanentes o temporales. Por ejemplo, en este momento veo que Antonio y Cela usan lentes, entonces tal vez no pareciera eso un nivel de discapacidad, sin embargo, los están usando una herramienta, están usando una rampa, un tipo de rampa que les ayuda a poder funcionar e intervenir mejor dentro de sus actividades de la vida diaria. Dentro de esta terminología de la que tenemos ahí tal vez como dudas, pues la terminología de la discapacidad física también se le llama discapacidad motriz y esta discapacidad puede ser dada por la falta o el buen funcionamiento de alguna extremidad o el manejo musculoesquelético. Antonio, decías al principio de una palabra o terminología nueva que también me gustaría irla llevando a la par, que es la diversidad funcional. Cuando hablamos de diversidad funcional, parece que le quitamos esta carga de la discapacidad, que no es que desaparezca la limitante, pero no lleva solamente a observar esta limitación,
sino que es una forma de vivir con algunas necesidades más o menos para poder funcionar, ¿no? Este término de diversidad funcional se acuñó en el 2005, estamos hablando de 17 años. Y tenemos poco todavía, creo que todavía está en los planes de estudio y demás, seguimos hablando de discapacidad. ¿Qué sucede? Que la palabra diversidad funcional vuelve como un sinónimo a discapacidad. Entonces, dentro de la diversidad funcional tenemos también estas diversidades como es la física motriz, la diversidad visual, diversidad auditiva, diversidad cognitiva o psíquica y la diversidad multisensorial. Entonces vamos a estar haciendo como, no sé si tengas como alguna pregunta o comentario de esto de generar como el sinónimo, ¿no? Claro, fíjate que justo en la semana pasada, y pongo un poco en contexto esto, el concepto de diversidades funcionales o corporalidades funcionales, algunos discuten, ¿no? Todavía que sí, está bien, efectivamente, a partir de lo que dices, le quita esta carga de la discapacidad, pero también dice que puede ser un problema, dado que en la política pública el término diversidad funcional no existe. La palabra que existe en la política pública y en todos los medios que utilizamos hoy es discapacidad. Tendría que haber un ajuste de toda la redacción de los documentos que existen donde se maneja discapacidad o personas que viven con discapacidad, ahora hablar de corporalidades funcionales o diversidades funcionales. Y tiene sentido. Sin embargo, creo que desde la academia, desde las organizaciones que seguimos trabajando con discapacidad, podemos comenzar a hacer este binomio, ¿no? Como tú bien lo dijiste, como un sinónimo, ir mezclando la palabra diversidad funcional, corporalidades funcionales, discapacidad, personas que viven con discapacidad, para comenzarlas a entender, porque yo creo que algo que se ha manejado últimamente, no solamente en la discapacidad, sino en otros temas, lo que no se nombra no existe. Así ¿Cierto? Entonces, nombrarlo también tiene un sentido, pero también dejar, ¿no? El problema, yo creo que lo más fuerte, y lo trabajábamos desde el mes pasado, ¿no? En noviembre, cuando hablamos de violencias, es reconocer que existe la discapacidad y que la discapacidad nos hace funcionales. Y tú lo acabas de decir súper claro. Hay quienes podemos llegar a una discapacidad, pero la vemos alejada. Y yo te voy a poner un ejemplo que sucede cuando los alumnos se vienen a inscribir. La secretaría nos obliga a preguntar a los alumnos si tienen una discapacidad. ¿Por qué? Por las cuestiones de un formato que tenemos que llenar que se llaman estadísticas los 911, ¿no? Y las personas cuando les preguntan, ¿y puedes alguna discapacidad? No. La respuesta inmediata es no. ¿Cierto? Como ofensa. Así ¿cómo crees que yo tengo una discapacidad? ¿No? Y tú acabas de decir, ¿usas lentes? ¿Cuáles son? Porque a veces los lentes que usamos necesitan una graduación tremenda. Entonces, puede ser que tengamos una pérdida de visión progresiva, que vamos a llegar en un momento a una discapacidad. Hay una argentina que me encanta mucho, Constanza, que habla de esto, ¿no? La discapacidad no te manda un WhatsApp, no te avisa, llega, ¿no? Llego en 5, no llego en 5, llego y me pongo, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante para todos, aceptar que la discapacidad es un tema no solamente de las personas que viven con discapacidad o de las personas que cuidan o los cuidadores, los tutores, es de todos, de todas las personas que estamos en el entorno, como tú bien lo indicas, porque va a partir de ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tener claridad de cómo nombrarles, y creo que aquí pudiéramos entrar a esa parte, ¿no? Claro. El cómo nombrar las discapacidades o la discapacidad de diferentes, de cómo debe ser, no de manera peyorativa ni de minusvalía, sino como debe ser. Gracias. Así es, sí, Antonio. Y creo que esta parte de nombrarlo también nos viene mucho de la cultura, puede ser, ¿no? No hablamos de aquellas cosas que no queremos que sucedan aparentemente, pero que están ahí presentes. Yo me pongo a analizar cómo,
pues tenemos muchos avances en la cuestión ya de formas de maternar, de paternar. Sin embargo, creo que muchas veces en este proceso la discapacidad o la posibilidad de una discapacidad se deja fuera. Entonces, cuando llega a la familia, cuando se es de nacimiento, no se tiene las herramientas, no se tiene el conocimiento, por lo cual se va adquiriendo, pero eso también va haciendo que se retrase la posibilidad de tener una atención más adecuada. Y por el temor, a veces usamos este tipo de términos, ¿no? Está enfermito, es un angelito, son niños eternos, cuestiones como que por miedo aparentemente a usar un término. ¿Por qué? Porque durante muchos años también se han usado términos no adecuados para referirse a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como bien decías, llamarle por su nombre, la discapacidad o la diversidad funcional. En la cuestión motriz, pues tiene que ver con esta cuestión del movimiento, ¿no? Puede ser que falte alguna extremidad, puede ser que sea limitada la movilidad. Dentro de esta temporal, algunos nos hemos esguinzado, hemos tenido accidentes y hemos tenido que usar alguna muleta, algún bastón, y creo que ahí es cuando nos damos cuenta de que no están las ciudades preparadas, las banquetas, las escaleras, las rampas, no tienen lo que se necesita para que podamos nosotros transitar de una manera digna. Simplemente, aunque tenga una fecha de caducidad el uso de esto por ser temporal o no, ¿verdad? Porque como tú dices, puede suceder en este instante algo que haga que yo pueda adquirir una discapacidad. La discapacidad el nombre que va a adquirir va a ser discapacidad más lo que está afectado. Entonces, discapacidad motriz o discapacidad sensorial, que tiene que ver con nuestros sentidos, y entonces está la discapacidad visual, que está en su totalidad o parcial. La comunidad de personas con discapacidad visual, ellos, he hablado con algunos más cercanos de ellos y ellos le nombran ciegos, ¿no? Ellos son ciegos. Ellos no temen a ser llamados como es, no, a veces hasta usamos, bueno, se usaba y se sigue usando afuera, como, es cieguito, así como en diminutivo, como con cariñito, ¿no? No, ellos piden que se les trate así, pero sobre todo algo que nos puede ayudar a todos a saber cómo nombrarles es preguntarles, ¿no? Lo que les decía al principio, parece que lo primero que vemos es la discapacidad y dejamos de ver a la persona que está frente a nosotros, ¿no? Si tenemos dudas, de manera respetuosa podemos decir, oye, ¿necesitas ayuda? O te puedo auxiliar. También son temas que ahorita me gustaría tocar, ¿no? Cómo enfrentar o cómo tratar a las personas con discapacidad, porque también a veces nos da miedo o no sabemos cómo utilizarlo. La discapacidad sensorial también es la auditiva, cuando hay un problema auditivo, ya sea hipoacusia o una sordera, que también ellos están de acuerdo con ese término de sordos. El término que ya no se utiliza es sordomudo. Entonces, hay sordos que son vocales, que pueden emitir sonidos, que aprenden a hablar porque no está afectada esta parte, oralizados. Y habrá sordos que no son orales, que no tienen esta vocalización. Y habrá personas con hipoacusia, pero que al final entran dentro de esta clasificación de discapacidad auditiva. Tenemos la discapacidad también intelectual, que en la diversidad funcional también está la discapacidad intelectual y o psíquica, ¿no? La discapacidad intelectual tiene que ver más con la inteligencia, cuando se ve afectada el grado de normal de inteligencia que está estandarizada y que pueda impedir el funcionamiento óptimo o que necesite más apoyo
para poder lograr la meta que una persona sin esta discapacidad tuviese, ¿no? Y ahí es donde entran personas con algunos síndromes, como puede ser el síndrome de Down, y es importante saber que no todas las personas que tienen una discapacidad van a tener las mismas necesidades y las mismas limitaciones, ¿no? Puede haber 10 personas con síndrome de Down, 10 personas con hipoacusia y cada una va a presentar, así como nosotros en esta individualidad, ciertas necesidades y funcionalidades. Hay en esta discapacidad intelectual pueden entrar y podemos entrar cualquiera de nosotros que a través de un accidente o un traumatismo craneoencefálico pueda suceder alguna cuestión con nuestra cognición y de como resultado pues una limitante en nuestra capacidad de responder. En este tipo de discapacidad intelectual, tal vez es la que más ha sufrido este tipo de nombres peyorativos, en donde se referían con apodos o nombres poco razonables, que hasta la fecha por ahí seguimos escuchando, ¿no? De hecho, en el DSM todavía, gracias, en el DSM, que es el manual de estadístico que utilizan los psicólogos y psiquiatras, durante un tiempo, al inicio, la palabra el discapacidad cognitivo tenía que ver con nombres como retrasados mentales. A partir del 2005 también desaparece el nombre de retraso mental y aparece el nombre de discapacidad cognitiva. En esta discapacidad intelectual también está la discapacidad psíquica. ¿Cuál es la discapacidad psíquica? Es aquella en la cual nuestra psique, nuestro pensamiento, puede estar alterado por algún diagnóstico, como puede ser algún trastorno depresivo, algún trastorno como esquizofrenia, bipolaridad, ansiedad, que hace que nuestra forma de vivir o de reaccionar se vea alterada o necesitemos apoyo para poder seguir funcionando de manera funcional, ¿no? Y esta discapacidad también puede ser temporal o también puede ser permanente. Oye, Antonio, creo que Citlali, tenías la diapositiva. sí, oye, Citlali, yo quiero Dime. preguntarte algo porque justo lo leía, bueno, no lo leía, lo escuchaba sobre los trastornos. Sí, Decían por ahí algunos, estaba yo escuchando, dejen de romantizar los trastornos, ¿no? sí, Porque los trastornos también pueden llevarte a una discapacidad y creo que es así es. verdad, creo que es Sí, verdad, porque a veces queremos separar el trastorno y la discapacidad, ¿no? Lo queremos así como que no. Hay un trastorno, el niño tiene autismo, sí, pero no tiene una discapacidad y pues claro que hay una discapacidad, porque al final del día no lo hace funcional en ciertas cosas de su vida cotidiana, porque hay que reconocer que hay personas que viven con autismo ajá, que no pueden interactuar socialmente, que tienen problemas de lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, no sé qué opines tú, sí, pero creo que sí, ¿no? Digo, este y otros tantos trastornos que hay, el así trastorno es. también te puede llevar a una discapacidad y también es cierto, hay que dejar de romantizar cosas, ¿no? Así es. Por ejemplo, el tema del autismo es todo un tema porque como es un espectro, lo que decíamos hace rato, ¿no? Puede haber 10 niños con autismo y cada uno tener diferentes niveles de discapacidad, porque lo que genera la discapacidad, algunos autores mencionan, es las herramientas que tiene a su alrededor para ser funcional, ¿no? Teníamos un maestro con discapacidad motriz que él decía, yo soy más discapacitado en Tijuana que en Ciudad de México. Pero si voy a Madrid, soy más discapacitado en Ciudad de México que en Madrid, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay herramientas a su alrededor, hay una educación, hay vías que facilitan el movimiento, la transportación y eso, su discapacidad disminuye.
En cambio, en Tijuana, decía, pues aquí, y si nos vamos a otros lugares, pues igual la discapacidad puede aumentar. Con esto que mencionas, Antonio, de los trastornos, así es. El romantizar o el negar que pueda afectar el funcionamiento se da mucho por cuestiones culturales y falta de concientización y educación, porque sí hay una discapacidad que puede ser temporal o permanente. Por ejemplo, en el trastorno de ansiedad, ahora con pandemia y todo, hemos visto a chicos de secundaria que les tocó iniciar secundaria quizás a través de virtualidad, y que esta ansiedad les está generando una discapacidad porque no pueden relacionarse, porque tienen ataques de pánico, o cuando tenemos un trastorno como la depresión mayor, en las cuales tal vez tenía todo para llegar a ser el directivo general de la empresa, pero a partir de que hay este desequilibrio bioquímico y se instaura en mí la depresión, empiezo a llegar tarde, no puedo llegar a una junta, mi memoria y mi atención no están plenas y eso hace que pueda no ser tan funcional como lo era antes de la presencia de este diagnóstico. Entonces me parece que necesitamos concientizar más porque muchas veces pareciera que esto no es una cuestión para justificar como se justificaría algún otro tipo de discapacidad, porque como aparentemente no se ve, ¿verdad? No traemos aquí la muleta, como no se ve, eso hace que parezca que no está existiendo, pero sí existe, ¿no? Y me parece muy interesante esta diapositiva, ¿no? Lo correcto es una persona con discapacidad visual, ciego, débil visual. Dejemos de decir invidente, ¿no? Cieguitos. Me decía la comunidad en la que a veces participo de personas ciegas que a veces se les da como un cierto misticismo de que desarrollan como sexto sentido para sentir quién es buena gente, quién no. También las personas piensan que tenemos derecho a pedirles a las personas que no ven como que toquen todo, ¿no? Ay, mira, tócame para que me veas. Ay, toca esto, toca aquello. Dice, no, o sea, no siempre me gusta que me toquen, no me gusta que me pidan que toque todo para saber. Porque creo que sucede ahí lo que decía en un principio, dejamos de ver a la persona y nos enfocamos en la discapacidad, ¿no? La persona con discapacidad motriz o con diversidad funcional motriz, pues esta parte es un minusválido, incapaz, cojo, lisiado, paralítico. Y todavía yo he encontrado en ciertos lugares públicos la palabra de minusválido, ¿no? Cuando llegas y te vas a estacionar, a veces te dicen, no, ese es el área para minusválidos. Que ese es otro tema, ¿no? Porque están pintados de azul, pero la verdad es que son pocos funcionales porque para abrir las puertas, sacar la silla de rueda y demás, es yo creo que una misión a veces poco posible. Personas con discapacidad auditiva o sorda, esta parte que decíamos hace rato, ¿no? No sordomudos, no son sorditos. Y el que más tal vez me toca últimamente escuchar, ¿no? Usted trabaja con locos porque es psicóloga, ¿no? No somos locos, no somos loquitos, no tenemos una demencia, no somos un idiotas, retardados, mongoles, que te digo que hasta hace poco todavía en el 2005, que es cuando desaparece de los manuales el término de retraso mental. Por eso me parece muy interesante que podamos irlos nombrando, como tú mencionas aquí en esta diapositiva. Y fíjate que según las estadísticas del Banco Mundial nos dice que el 5% de la población, el 15% de la población sufre una discapacidad. Yo no sé si, bueno, son estadísticas que hacen, ¿no? Pero creo que si vamos volteando a nuestro alrededor, tal vez este número sea mayor, ¿no? No sé, porque nos encontramos con que también la edad nos puede llevar a una discapacidad. Vemos personas de la tercera edad que se encorvan, que tal vez no tuvieron o que tuvieron trabajos que los llevaron a un desgaste físico, visual, que les va generando una discapacidad. Y también eso es algo que debemos de dejar de romantizar, ¿no?
Como, ay, es que el abuelito, ay, es que ya está viejito, es normal que se encorve, ay, es normal que no vea la diabetes, que estamos en un país simplemente con niveles altísimos genéticamente, tenemos ahí el regalo de la diabetes, y la diabetes es una de las enfermedades que nos lleva a vivir de una manera crónica y abre la puerta a un sinfín de discapacidades. Entonces, a veces romantizamos solo este tema de la senectud y esta cuestión política del asistencialismo, que romantiza de alguna manera y saca de foco todas las necesidades que hay de fondo para poder atenderlo. Como tal vez políticas públicas donde se revisen pues esas rampas de accesibilidad simplemente, ¿no? Esos estacionamientos, estas cuestiones un poquito tal vez que son como las más visibles, lugares de esparcimiento para las personas con discapacidad y la normalización de la convivencia en lugares públicos y privados con personas con discapacidad, ¿no? Que yo creo que ese es otro tema y queda para más. Sí, fíjate que ahorita que estabas mencionando eso, la verdad que, bueno, a mí me encanta andar de viajero y bueno, he visto muchas cosas, pero La Paz, Baja California, en La Paz, me impresionó el malecón que tienen. O sea, el malecón de La Paz es impresionante porque tiene para todas las personas, ¿cómo se llama? Columpios para silla de ruedas. Todo el malecón está súper adecuado para personas ciegas, las rampas adecuadas, o sea, todo el malecón de La Paz, para quien conozca el malecón de La Paz, es impresionante, ¿no? Hablamos de una infraestructura universal, de una construcción universal que se pretende para todas las personas. Claro, esta sensibilización que hemos tenido en relación a las personas que viven con discapacidad, pues es reciente, ¿no? Es reciente y nos queda mucho trabajo. Así es. Pero también ya dejemos que la intención de hablar todo el tiempo, porque a veces algunas personas dicen, ay, bueno, ya dejen de hablar del tema. No, no podemos dejar de hablar del tema, porque si de por sí no volteamos a verlo, si dejamos de hablarlo, no, nunca más lo vamos a volver a ver, porque lo normalizamos y porque además de normalizarlo, no le ponemos la atención que se merece y se debe. Y bueno, mañana por ahí para comentarles a todos los que nos estén viendo, vamos a hablar de otro aspecto sumamente importante. La autonomía, el desarrollo de la autonomía con las personas que nacieron o que viven con discapacidad, que es otro tema bien importante, ¿no? Sobre la autonomía, pero también nosotros somos responsables al momento de que nos informamos, al momento de que les sabemos nombrar, al momento que sabemos diferenciar, porque a veces, ¿no? Hay por ahí unos memes donde una persona en silla de ruedas y le comienzan a hablar como pausado. O sea, espérate, hay una discapacidad física, no No cognitiva. cognitiva, así es. Entonces confundimos, ¿no? Pensamos que una persona en silla de ruedas tiene un conjunto de discapacidades, que pudiera ser que sí, Así es. pero no siempre. Entonces, quitarnos estos estereotipos y estigmas que tenemos en relación a la discapacidad y a las discapacidades, pues esto es algo sumamente importante que nos corresponde más a los que trabajamos en la psicología y en la educación. Creo que hay un poquito de exigencia más, ¿no? Pero la mirada social también tiene que ir cambiando. Claro, porque creo que así como se han ido incluyendo temas de cuidado corporal, de nutrición en las primarias, secundarias, que se empieza a visualizar, a visibilizar más esto, el tema de la discapacidad también creo importante en la currícula, desde la educación básica, porque precisamente necesitamos saber vivir con ella. Porque el no tenerla en este momento, independientemente que no la adquiramos nunca, estamos viviendo con discapacidad porque vivimos en una sociedad, no somos seres aislados. Y lo que le sucede a la sociedad, lo que sucede alrededor, pues también va a tener un impacto en mí. Y este grado de concientización, como bien lo dices, en el área de la educación, creo que tenemos un nicho vital e importante en todas las profesiones, ¿no? Como
la arquitectura, la ingeniería, el área de salud, diseño. Yo creo que en todas las áreas, informática, ingenierías, debería de estar presente. Lo ideal sería que para mí, que desde preescolar, y los niños lo entienden súper bien y lo van viviendo y lo van adquiriendo así como esos otros aprendizajes, que va llevando la conciencia de, no sé si así llamarlo, pero no tan personalista, no tan egoísta, y ver las necesidades que existen alrededor, ¿no? Porque es triste que de repente remodelan, no sé, parques, plazas, y no se dan cuenta que a lo mejor un desnivel, que un tipo de piso, que un tipo de material puede ser la diferencia para que una persona pueda estar de una mejor manera, ¿o no? Entonces, sí, creo que tenemos que seguir hablando y seguir hablando de este tema y llamarlo como es. Esto que decías de que a una persona con silla de ruedas a veces le hablan lento y demás, también sucede en otro tipo de discapacidades. O lo que me ha pasado, que yo creo, no sé, que viene una persona con discapacidad visual ciega y nos quitamos, nos hacemos a un lado, o la vemos que va a cruzar o que trae bolsas y no sabemos qué hacer, ¿no? Si no me pide ayuda, pues no ayudo, y no, o sea, pero como hasta tensión en el cuerpo de, ¿qué hago? ¿No? Así como la sorpresa, o recuerdo la anécdota, ¿no? De una persona que me dice que se encontró en la gasolinera un señor que estaba echando gasolina en silla de ruedas y que iba a entrar al súper, y ella le quiso ayudar y volteó y le dice, ¿por qué tocas mi silla de ruedas? Él dice, ay, es que te quería ayudar. Ah, me dice, ¿pero por qué me tocas? O sea, y tocó la silla de ruedas y dice, qué grosero, dice, yo solo le quería ayudar. Y digo, es como si a ti te tocaran una parte de tu cuerpo, porque al final es una extensión que te permite mover, ¿no? Entonces, esta parte de la educación, de informarnos, se recomiendan, y por ejemplo, ¿no? En una persona que necesita una silla de ruedas y vamos a tener una conversación, podemos buscar estar al nivel visual, así también como lo hacemos con los más pequeños de edad. Una persona que tal vez no es que tenga una discapacidad visual, a veces no sabemos si verlo a los ojos, si voltearle, si hacer algo, le podemos preguntar. Yo creo que es la cuestión como de preguntar. ¿Le tenemos miedo? Sí. Pero podemos enfrentarlo esto, ¿no? Sucede en el aula. Docentes que me han dicho, no sé qué hacer. O sea, casi le regalo la calificación porque no sé qué hacer, ¿no? Tengo 10 niños acá con hiperactividad y tengo acá otro niño con problemas familiares, y el niño allá se queda quieto, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, pues preguntarle a los papás qué es el tema que mañana tal vez van a tocar, ¿no? ¿Qué corresponde hacer ante esto? Y es que yo creo que el gran problema es que tuvimos una imagen que nos vendieron desde esta televisora con este evento anual que tiene en diciembre sobre discapacidad para recaudar dinero. Nos vendieron una idea completamente errónea de lo que implicaba de la discapacidad, ¿no? Del asistencialismo, de la vulnerabilidad brutal, ¿no? Desde esta parte de necesitan ayuda, ayúdale, ¿no? Entonces, creo que ese fue un problema, yo siempre lo digo, ¿no? Cada vez que trabajo estos temas con docentes o con los chicos de universidad, cuando damos un taller, que es precisamente que hablamos de estos temas, hay que quitarnos estas ideas erróneas que tenemos acerca de la mirada de la discapacidad. Tenemos que comenzar a verla con los ojos de la realidad, con lo que realmente es, no con lo que creemos, con lo que nos hicieron creer, ni con lo que la idea que nos vendieron, ¿no? Porque quienes han tenido acceso o quienes han convivido con personas con discapacidad saben que son completamente autónomos y que desarrollan autonomía, que no necesitan esto. Pero quienes nunca se han enfrentado a esa realidad, como tú lo dices, hoy, ¿qué hago? ¿No? Nos El miedo, paralizamos, ¿sí? ¿cómo reacciono ante esta parte, no?
Y si aún los que trabajamos a veces algunos casos, ¿no? Se Sí. nos vuelven complejos, pues imagínate a quien nunca ha tenido acceso a. Y yo siempre he dicho esto, mientras no tengas conocimiento y acceso a estos espacios de convivencia, pues no los vas a saber resolver, ¿no? Porque nunca has tenido contacto, pero nuestra responsabilidad, como se lo digo a los estudiantes, es en algún momento vas a trabajar en alguna empresa que acepte a personas o que convoque a personas con algún tipo de discapacidad, vas a estar frente a un grupo, vas a estar en tu colonia, en la calle, en un viaje, y vas a tener que convivir con, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho que replantear esta mirada, pero bueno, creo que algo básico es esto que acabas tú de mencionarnos al principio, cómo nombrar las cosas. Yo creo que esa es la base. En la medida que aprendemos y conocemos el cómo nombrarlas y el cómo hacer, ya cuando hablamos de implementación de estrategias, pues ese es otro asunto, pero la base es esta, ¿no? Conocer. Así. Pues bueno, Citlali, yo te agradezco muchísimo el ayudarnos a comprender y a regalarnos tu tiempo en este sentido de compartirlo. Y no sé qué mensaje quisieras dar en este cierre de charla para quienes nos estén escuchando y quienes vayan a ver el video. Gracias, Antonio. Pues cerrar con esta parte de preguntarnos qué tanto sé, cómo llamo, cómo nombro yo a una persona ciega, preguntarme qué hago cuando veo a una persona con discapacidad. Yo creo que de ahí podemos partir, ¿no? El día de hoy, si estás viendo esta charla, si la ves grabada, pregúntate, ¿qué haces ante la discapacidad, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo se pone tu cuerpo? ¿Tenso? ¿Te relajas? ¿Sabes cómo dirigirte? Ahí ya empiezas a hacer algo, ¿no? Preguntarte para poder saber de dónde parto. Y si al hacerlo crees que estás como muy lejano, pues creo que hay más trabajo que hacer, ¿no? Porque está a tu alrededor. Muy seguramente es cuestión de abrir bien los ojos y darnos cuenta que existe y más de lo que tal vez está hasta estadísticamente registrado. Así que pues eso sería la forma en que me gustaría cerrar con esta reflexión y agradecerte nuevamente por la oportunidad. Ha sido un placer y siempre es muy grato para mí poder tener esta oportunidad de compartir. Pues gracias Citlali por tu apoyo, gracias a la maestra Isela también por coordinar la actividad y bueno, invitarles a que, bueno, también decirles que esta jornada en relación a la discapacidad en el siglo XXI es porque estos días, en los primeros días de diciembre, el 3 de diciembre es el Día Internacional del tema que estamos tratando, la discapacidad a nivel internacional. Entonces siempre hay fechas, ¿no? Y miradas para poner a foco y atención a los temas que nos atañen y más, lo insisto, en la educación y en otras áreas. Gracias y estaremos hoy, mañana y pasado mañana hablando de este tema con expertos en él. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.